El abogado apenas llegó a la cuarta línea antes de que el hijo de Camilla le exigiera que se detuviera todo. Lee eso una vez más. Pero el príncipe William ya había dejado de mirar los papeles. Estaba agarrando 3 llaves antiguas e hizo algo impactante. No se las estaba ofreciendo a nadie. Se las estaba llevando de vuelta, justo frente a todos. La sala se quedó completamente en silencio. Nadie hizo un sonido. No Camila, no sus hijos, ni siquiera el rey Carlos, quien secretamente había dejado que esta idea peligrosa se apoderara durante años. Todos creían que la propiedad eventualmente pertenecería a la familia de Camila. Entonces los abogados soltaron una bomba de verdad brutal. La propiedad nunca fue de ellos. Nunca había sido, ni siquiera cerca. Pero eso no fue lo que aplastó al rey Carlos más. El verdadero shock vino al final de los papeles, escondido bajo la firma de un hombre que todos pensaban que había desaparecido completamente de la historia. El nombre del príncipe Eduardo estaba justo ahí. 3 horas antes de que todo explotara, la familia de Camilla se presentó pensando que esto sería fácil. Esperaban una reunión rápida y aburrida, sin peleas, sin argumentos, solo papeles y firmas. Durante casi 15 años, todos trataron esta propiedad como un trato hecho. Estamos hablando de 12,000 acres de tierra, una mansión elegante, 42 casitas separadas, 2 granjas en funcionamiento, un lago privado y cuadros invaluables que nadie había visto en público. El personal actuaba como si el lado de Camila ya lo poseyera. Incluso llamaban a una habitación arriba el estudio del señor Parker Bowles, como si ya fuera suyo. Esa mañana, flores frescas se pusieron ahí como si ya viviera allí. Entonces William llegó y cambió todo. No trajo un montón de autos elegantes ni advirtió a nadie. Solo un vehículo oscuro deslizándose por las puertas a las 8:46 de la mañana, bien callado. Pero no vino solo. 2 abogados bajaron cargando carpetas negras que hacían juego. Esa fue la primera bandera roja. La segunda advertencia llegó cuando William se negó a caminar por las puertas principales como lo haría un visitante normal. En cambio, se escabulló alrededor del lado de la casa, caminó sobre la grava mojada y fue directo a la oficina antigua donde se guardaban los registros de propiedad desde hace mucho tiempo. ¿Por qué un príncipe pasaría por las salas elegantes e iría directo a documentos antiguos? Porque esto no era una charla familiar amistosa en absoluto. Esto era una toma de poder. A las 9:05, alguien le dijo a Camilla que William estaba dentro del edificio. Ella realmente creía que vino solo para hablar sobre arreglar las cosas. El ala este necesitaba reparaciones graves. 2 techos tenían goteras de agua por todas partes. Incluso había habido charlas sobre convertir algunas casitas en hogares para su familia extendida. El rey Carlos básicamente había aprobado la idea, aunque nunca lo dijo en voz alta. Eso se volvería súper importante después. Pero había hecho promesas privadas de la manera que lo hacen las familias poderosas cuando piensan que nadie nunca pedirá prueba. Siempre tendrás Ravenseer. 5 palabras simples. Pero las palabras simples se convierten en armas cuando la gente comienza a gastar dinero porque cree esas palabras. Los planes ya estaban trazados. El mobiliario fue medido. Un miembro de la familia incluso había hablado de trasladar caballos a los potreros del sur. Al hijo de Camilla le habían mostrado la bodega de vinos y le dijeron qué botellas venían con la casa. Imagina escuchar cosas así durante años. Imagina caminar por las puertas sintiéndote como el futuro propietario cada vez. Entonces imagina a William poniendo un documento legal de 6 páginas y diciendo, ninguno de ustedes fue nunca realmente beneficiario. Esa sola frase no solo cambió lo que sucedió en esa reunión, cambió todo lo que pensaban sobre el pasado. De repente, cada promesa sonaba completamente diferente. Cada renovación que comenzaron se sintió mal. Cada habitación que pensaban que sería suya, en realidad pertenecía a alguien más. ¿Pero a quién? Ese era el misterio que William no iba a revelar. No todavía. Camila entró a la oficina de la propiedad poco después de las 9:20. El rey Carlos llegó unos minutos después, claramente molesto de que nadie le trajera esto antes que William. William no se levantó.
Esa pequeña acción sola hizo que todo en la sala se sintiera peligroso. Solo se quedó sentado junto al abogado principal, con una mano descansando en una carpeta de cuero antigua. Charles la miró de inmediato, reconoció el escudo en ella. Pertenecía a su abuela, la reina madre. Ahí es cuando la confianza completamente abandonó su cara. Ravenseur no fue algo que Charles hubiera comprado. Camilla tampoco había recibido. Ni siquiera era propiedad de la corona. Todo era parte de un acuerdo familiar privado hecho hace décadas, y había sido cambiado 3 veces diferentes. El primer cambio protegía la tierra real. El segundo cambio protegía el edificio en sí. Pero el tercer cambio protegía algo que nadie en esa sala se había molestado en verificar: la cláusula de sucesión. Charles tenía algo que los abogados llaman un interés vitalicio. Podía usar Ravenseur, podía cuidarlo, podía obtener cierto dinero de las granjas, pero no podía darlo permanentemente a personas fuera de la línea de sangre que el acuerdo mencionaba, no a través de una promesa, no a través de una carta, no a través de nada, ni siquiera comando real. La hija de Camilla hizo la pregunta que todos estaban pensando: si su majestad lo controla mientras está vivo, ¿por qué no puede decidir qué viene después? Un abogado abrió la carpeta y explicó todo: porque esa elección fue quitada antes de su matrimonio. El silencio golpeó más duro que cualquier grito, no después de la boda, antes. Alguien había predicho esta pelea exacta años antes de que alguien más la viera venir. Espera, ¿quién exactamente hizo esto? Todos se giraron para mirar a William, esperando escuchar el nombre de la reina Isabel. No lo dijo. La enmienda se firmó en 1999, 3 años antes de que muriera la reina madre, 6 años antes de que Charles se casara con Camilla, y junto a su firma había otro nombre, el de la princesa Margarita. De repente, la sala no solo estaba tensa, se volvió personal. Margarita había sido uno de los síndicos originales, aguda como una tachuela, sospechosa de todo, y absolutamente protectora de la propiedad familiar. Según los documentos, ella había planteado una preocupación de que Ravenseur podría algún día terminar con gente fuera de la familia a través del matrimonio. No acusó directamente a nadie, no lo necesitaba, el lenguaje era lo suficientemente frío. El documento decía: ningún cónyuge, hijo de un cónyuge o descendiente no relacionado por sangre al rey Jorge VI adquirirá título permanente, interés de control o propiedad beneficiosa. Los hijos de Camilla ni siquiera fueron llamados por sus nombres reales. Eso casi lo hizo peor. Fueron excluidos como un grupo antes de que el matrimonio ni siquiera sucediera. Charles se inclinó hacia el abogado y dijo que nunca le dijeron nada sobre todo esto. William finalmente lo miró directamente a los ojos. Firmaste el reconocimiento de ello. Ese fue el primer golpe real. Una fotocopia se colocó justo en la mesa. Estaba la firma de Charles en la parte inferior, fechada en noviembre de 1999. Pero algo no sumaba. Si Charles lo había firmado, ¿cómo podía honestamente creer que Ravenseur podría pasar a la familia de Camilla? Giró la página, verificó la fecha nuevamente y luego miraba a William. Por unos segundos, el rey del Reino Unido simplemente se sentó sin respuesta. El abogado entró y explicó: el reconocimiento se adjuntó a una reorganización financiera más grande que involucraba 6 propiedades diferentes. Ravenseur apareció solo 2 veces, una por su número de parcela legal, y una vez bajo un nombre antiguo que nadie usaba públicamente desde 1936. Charles podría haber firmado sin entender lo que la cláusula realmente significaba, o podría haber sabido exactamente lo que significaba, y luego se convenció a sí mismo de que podría cambiarse en el futuro. Pero había otro problema. La cláusula realmente podría ser cambiada. Eso es en lo que la familia de Camilla había estado contando todo el tiempo. Todo lo que Charles tenía que hacer era obtener aprobación de los síndicos sobrevivientes, excepto que había solo un síndico sobreviviente cuya permisión realmente importaba: el príncipe William. Ahora la razón por la que estaba sosteniendo las llaves tenía todo el sentido. Charles se había comunicado con William meses antes.
pero no directamente, porque eso se vería demasiado obvio. Un asistente de palacio había enviado a William una propuesta describiendo el futuro de Ravenshire como un arreglo de continuidad. Continuidad. Tal palabra bonita para hacer una promesa privada permanente y legal. William hizo solo una pregunta. ¿Quién obtiene el interés beneficioso? La respuesta llegó 2 días después. Se crearía un fondo familiar completamente nuevo. Sus beneficiarios incluirían a los hijos y nietos de Camila. William lo rechazó, sin discusiones, sin condiciones, solo una palabra escrita en el margen, rechazado. Pero Charles no se rindió, siguió una segunda propuesta. Esta era mucho más cuidadosa e ingeniosa. La familia de Camila no poseería Ravenshire directamente. Obtendrían un arrendamiento de 99 años a un alquiler anual minúsculo de 1 libra. Técnicamente, la propiedad se quedaría dentro del acuerdo real. Prácticamente, William y sus hijos estarían completamente excluidos durante 1 siglo completo. Eso fue ingenioso, casi lo suficientemente ingenioso para funcionar. Excepto que la reina madre había predicho los arrendamientos también. Cualquier acuerdo más largo que 21 años necesitaba que cada síndico estuviera de acuerdo. William también rechazó esa propuesta. Eso debería haber terminado todo. Pero 3 semanas después, contratistas aparecieron en Ravenshire. No para arreglar nada, estaban allí para hacer un estudio residencial privado. Midieron el ala oeste, miraron las cocinas, figuraron si el pasillo antiguo de la guardería podría convertirse en apartamentos familiares separados. Nadie se molestó en decirle a William. El recibo fue a una cuenta de mantenimiento de propiedad que William ahora ayudaba a administrar. Ese fue el error grande. Un pago de $18,400 se escondió entre reparaciones de techos y gastos de drenaje agrícola. El precio no fue lo que llamó la atención de William. La descripción sí. Adaptación de Occupancy Futuro. Occupancy Futuro, ¿por quién exactamente? William exigió ver cada recibo reciente conectado a la propiedad. Entonces encontró el pedido de muebles. Estanterías personalizadas, una sala de vinos con temperatura controlada, 2 baños rediseñados para alguien viviendo allí privadamente. El nombre de entrega no era Charles, no era Camila, decía Parker Bowles. Dentro de la oficina de la propiedad, Camila argumentó que nadie había intentado tomar nada. Los estudios eran solo preliminares. El mueble ni siquiera había sido entregado todavía. Ningún arrendamiento había sido firmado. Técnicamente todo verdadero, pero William no los estaba acusando de robo. Estaba haciendo algo mucho más devastador. Estaba probando que se habían preparado para heredar algo que absolutamente no tenían derecho legal a recibir. El hijo de Camilla empujó la carpeta. Actuamos en base a seguridades. William respondió quieto y firmemente. Las seguridades no son propiedad. Esa línea golpeó más duro que gritar, porque todos en esa sala sabían exactamente quién había dado esas seguridades. El rey Carlos. El rey se giró hacia William. Esto podría haberse manejado privadamente. William respondió, era privado, hasta que se usó dinero de la propiedad. Ahí estaba, el punto que Charles no podía sortear. Las familias reales pueden sobrevivir la vergüenza manteniéndose calladas, pero los registros financieros no se importan con el silencio. Una vez que el dinero de confianza había sido gastado preparando la propiedad para personas futuras que no eran beneficiarias, William tenía una responsabilidad de cuestionarlo. Al menos, esa era su posición legal. Pero Camila vio algo completamente diferente. Una advertencia, no solo para sus hijos, sino para ella. Porque Ravenshire no era la única propiedad con acuerdos familiares antiguos. Si William estaba dispuesto a excavar a través de una carpeta de cuero olvidada, ¿qué más podría descubrir? Esa pregunta la hizo cambiar completamente su estrategia. Dejó de pelear sobre quién lo poseía. Preguntó quién lo obtendría en cambio. William no respondió. Hizo un gesto al abogado. La 4ª página fue leída en voz alta. Al terminar el interés vitalicio de Charles, la propiedad pasaría al siguiente beneficiario elegible nombrado por los síndicos.
La hija de Camila interrumpió. «Ese es William». Debería haber sido, pero William había renunciado formalmente a su reclamo personal 9 días antes. Nadie en esa sala tenía idea, no el rey Carlos, no Camila, ni siquiera la mayoría de los asesores del palacio. ¿Por qué William lucharía para proteger una propiedad y luego se negaría a heredarla? Porque no quería el edificio, quería control sobre lo que le sucedería, y renunciar a su reclamo activó una cláusula que había estado sentada allí durante 27 años. La propiedad pasaría al siguiente hermano mencionado en la enmienda de la reina madre, el príncipe Harry. No, el nombre de Harry no estaba incluido en absoluto. La princesa Ana, ella fue incluida, pero había rechazado la sucesión en una declaración sellada presentada hace mucho. Eso dejó a una persona, el príncipe Andrés. Por un segundo aterrador, Charles pensó que la situación se había puesto aún peor. Entonces, el abogado giró la página. Andrés había sido removido de la elegibilidad por una disposición de conducta activada al abandonar sus deberes reales oficiales. Entonces, ¿quién realmente permaneció? El príncipe Eduardo. Ahí fue cuando el hijo de Camilla dijo: «Lee eso nuevamente». El príncipe Eduardo, duque de Edimburgo, se convertiría en el sucesor beneficioso de Ravensir. Pero eso ni siquiera fue la historia completa. Eduardo había sido informado semanas antes. Él ya había dicho que sí, en silencio, sin celebración pública, sin presumir, sin correr inspeccionando dormitorios. Puso solo una condición en ello: Ravensir nunca se convertiría en su hogar privado familiar. En cambio, sus granjas, casitas e ingresos anuales irían a una fundación benéfica completamente nueva, apoyando veteranos, familias que perdieron miembros militares y jóvenes envejeciendo fuera del cuidado. La mansión misma se convertiría en un retiro residencial para familias de miembros del servicio recibiendo tratamiento médico a largo plazo. Eduardo heredó la propiedad y luego dio prácticamente todo lo que podría hacer. Ese fue el giro que nadie en la sala había preparado. La familia de Camila no perdió Ravensir a algún príncipe codicioso. La perdieron a un hombre que se negó a tratarlo como propiedad personal. El rey Carlos miraba la propuesta. La propiedad que había prometido secretamente a un lado de la familia ahora tendría el nombre de otro hermano a través de una fundación pública. Cada casita restaurada se convertiría en prueba de que la promesa de Charles no había significado nada. Cada familia que caminara a través de esas puertas recordaría calladamente al palacio que Eduardo había convertido una herencia en servicio, mientras otros había estado midiendo dormitorios. William deslizó las llaves por la mesa, no hacia Camila, hacia el abogado de Eduardo. La llave más antigua abrió la sala de archivo, la segunda abrió la mansión, la tercera abrió una pequeña capilla cerca del límite norte, un lugar que Eduardo había visitado una vez de niño con su abuela. Según la página final, esa capilla era la única parte de Ravensir que quería mantener para su familia, no para vivir allí, sino para recordarla. El rey Carlos finalmente habló. «Arreglaste todo esto sin venir a mí». La respuesta de William fue casi amable. «Ya habías hecho tu arreglo. Esa fue la humillación». Charles no fue derrotado por la rebelión. Fue derrotado por sus propios papeles, por una firma que había completamente olvidado, por promesas que nunca podría hacer legalmente, por un hermano menor que tomó el premio y luego lo despojó de valor personal antes de que alguien pudiera acusarlo de ser codicioso. Pero Camilla tenía una última pregunta. ¿Qué sucede con las habitaciones ya preparadas? El abogado cerró la carpeta. Serán devueltas al inventario de la propiedad. El estante personalizado sería removido. La designación de estudio privado desaparecería. La colección de vinos se quedaría justo donde estaba. Incluso las flores frescas colocadas esa mañana fueron sacadas antes de que se pusiera el sol. Para la noche, la placa de latón en la puerta de arriba había sido desatornillada. El palacio no hizo ningún anuncio. Ninguna declaración arregló los años de suposiciones calladas. Los visitantes conduciendo pasado las puertas no vieron nada inusual. Pero dentro de la mansión, una pequeña cosa había completamente cambiado.
Las llaves ya no colgaban bajo el retrato de Charles. Fueron colocadas dentro de una caja de madera simple junto a una fotografía de la reina madre y una nota manuscrita de Eduardo. Contenía solo 7 palabras. Deja que esta casa pertenezca a quienes la necesitan. Entonces dime, ¿quién realmente ganó esa mañana? ¿Fue William, Eduardo o la mujer que cerró el futuro en 1999? Deja tu respuesta abajo, porque el palacio pensó que estaba peleando por una casa, pero la llave final había abierto algo mucho más peligroso. La verdad sobre quién nunca se suponía que lo poseería.